muchas veces nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Juan ve a Jesús venir caminando hacia él, lo que Juan estaba diciendo es que Jesús era el cumplimiento perfecto de cada vez que en el Antiguo Testamento se habló acerca de un cordero. Él es el diseño perfecto de lo que Dios dijo a su pueblo en el Antiguo Testamento acerca de los corderos. Él es el cumplimiento perfecto del sacrificio por el pecado, esa persona que viene caminando hacia mí. Eso es lo que Juan estaba diciendo, ¿ya? Cuando dijo que Él es el Cordero de Dios, ¿sí? ¿Se entiende? Ya, perfecto. Entonces, yo quiero que usted me acompañe ahora al Antiguo Testamento para que revisemos algunas de las veces en las cuales se habló acerca de un cordero en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y lo primero que tenemos que decir es que en Génesis capítulo 3, versículo 21, cuando el hombre cayó en pecado en el jardín del Edén, dice que ellos se escondieron porque se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿cierto? ¿Y qué pasó? ¿Qué les dio? Vergüenza, ¿cierto? Sus ojos fueron abiertos y ellos entró el pecado en su conciencia, en su pensamiento, y dice que ellos se vieron desnudos. Ellos antes igual estaban desnudos, pero no pasaba nada porque había pureza en el pensamiento. Pero cuando entra el pecado, dice que ellos se vieron desnudos y sintieron vergüenza y se escondieron de Dios. Y cuando Dios los llama y llama a Adán, le dice: Adán, ¿dónde estás? Obviamente Dios sabía dónde estaba, ¿cierto? Pero era una pregunta de esas reflexivas que siempre nos tira el Señor. El Señor sabe qué estás haciendo, pero te dice: ¿qué estás haciendo? Para que tú entiendas y reflexiones en qué es lo que realmente está pasando dentro tuyo. Y Dios llama a Adán y él le dice: tengo vergüenza, estoy desnudo. Y dice la Biblia que Dios sacrificó un animal y lo vistió con las pieles de ese animal. Entonces nosotros podemos ver una de las primeras manifestaciones acerca del sacrificio de un animal para cubrir la vergüenza del ser humano, ¿cierto? Y el Señor siempre usó como esta imagen de un cordero, porque específicamente no dice que mató un cordero, dice que mató un animal y lo cubrió con las pieles, ¿ya? En las Biblias que nosotros tenemos. Pero si usted estudia la palabra, dice que fue matado un cordero para poder tapar con pieles la vergüenza del pecado del hombre. Desde ese momento, desde el Génesis capítulo 3, nosotros podemos ver cómo Dios empieza a mostrarnos que tiene un plan, que hay una persona que va a hacer el cumplimiento perfecto para la salvación de toda la humanidad. Incluso el libro de Apocalipsis, capítulo 13, ya, versículo 8, dice que Jesús es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que el Señor dijo: hágase la luz, el Cordero inmolado ya había sido. Él ya era el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Entonces, lo vemos manifestado en Génesis capítulo 3, tapando la vergüenza del pecado del hombre. Avanzamos un poco y entramos a la historia de Abraham. ¿Usted conoce la historia de Abraham? ¿Sí? Usted sabe que él tenía ¿cuántos años? Cuando Dios le dijo: te voy a dar un hijo. ¿Cuántos años tenía Abraham? Más o menos. ¿Sí? ¿Cierto? Pero tenía un problema. O sea, él sí podía tener hijos. El problema es que tenía una esposa y su esposa era estéril. No podía tener hijos.
Abraham hizo ahí unas cosas con su esposa, trataron de ayudarle al Señor, ¿cierto? Hemos predicado de eso, que eso es lo peor que usted puede hacer. Si Dios le promete algo, usted deje que Dios lo haga nomás, no le ayude porque las ayudas salen mal, ¿ya? Sí. Y luego, cuando ya eran avanzados de edad, dice la Biblia que Sara se embarazó, ¿cierto? Y tuvo un hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? Muy bien, ustedes están estudiando su Biblia. Se llamaba Isaac. Y en Génesis capítulo 22, Dios le habla a Abraham y le dice, quiero que me sacrifiques a tu hijo. ¿Cómo, Señor? Demoramos tantos años, esto era imposible tener un hijo. Y ahora que mi hijo nació, ¿tú quieres que yo lo mate y que lo sacrifique por ti? Ese podría haber sido mi pensamiento, ¿cierto? El suyo no, el mío sí, más pecadora soy yo. Pero Abraham dice que no pensó esto. Llegó, tomó a su hijo y le dijo, vamos a ir a levantar sacrificio a Jehová. Cuando llegaron a la cima de la montaña y Abraham estaba con el puñal en la mano para matar a su hijo porque él estaba obedeciendo a Dios por sobre todas las cosas. El libro de Hebreos dice que Abraham tenía tanta fe en el Señor que creía que aunque él matara a su hijo, él sabía que Dios tenía el poder para resucitarlo. ¿Ya? Entonces él nunca dudó en no matarlo, ni tampoco estaba esperando que Dios le diga que pare. Él lo iba a hacer. Y dice la Biblia que cuando estaba con el puñal en la mano, el Señor le dijo, detente, no lo hagas, porque ya sé que tu corazón está conmigo, que yo soy lo primero en tu corazón y no tu hijo, aquel que tanto te costó tener. No es lo más importante para ti, soy yo. ¿Usted ha sentido que el Señor lo prueba algunas veces? El Señor siempre pelea su lugar en nuestro corazón, ¿cierto? El Señor hace que nosotros podamos decidir y Él como que pone una circunstancia para que Él vea qué es lo primero y lo más importante, ¿sí? Y cuando Dios le dice, no lo hagas, ya hay alguien para el sacrificio. Y dice que en medio de unos matorrales, ¿qué cosa había? Un cordero. Había un cordero. Y dice que Abraham tomó ese cordero y sacrificó. En lugar de su hijo, Isaac, sacrificó un cordero. Otra imagen acerca de lo que Dios iba a hacer, del plan redentor de Dios para con la humanidad a través de Cristo. ¿Y por qué el Señor tenía que hacerlo tantas veces? ¿Por qué el Señor lo hizo así? Usted sabe que para el pueblo de Israel era muy importante contar historias. ¿A ustedes sus abuelitos le contaban historias? A mí sí. Las historias de la familia, ¿cierto? Que se traspasan como de generación en generación. Nuestra generación ya está como más fome, ¿cierto? Somos más callados. Nosotros como que no le contamos a los hijos las cosas de atrás. A veces como que los adolescentes no les gusta mucho escuchar historias, como que, ay, fome, ¿cierto? Quizás es la edad, no lo sé. Pero para el pueblo de Israel, contar historias era una cosa muy importante. Dice, de hecho, porque usted sabe quién escribió el libro de Génesis. Moisés. No diré nada al respecto. Moisés escribió el libro de Génesis, pero Moisés nació años y años y años después. ¿Y cómo supo todo lo que pasó desde el Génesis hasta cuando él estaba ahí? Obviamente por una revelación del Espíritu Santo, pero también por las historias que se contaban de generación en generación, en generación y en generación. Entonces, cuando Abraham ve el cordero ahí y sacrifica el cordero en vez de a su hijo,
esa historia Isaac se la contó a su hijo Jacob, y Jacob se la contó a todos sus hijos, a sus 12 hijos. Bueno, tenía más, porque también tuvo mujeres, ¿ya? Pero sus hijos se la contaron a sus hijos. ¿Para qué? Para que ellos, en el momento en el cual entiendan que iba a venir un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos iban a recordar las historias que les contaron sus padres y sus abuelos, de que una vez había un cordero ahí y en vez de matar al patriarca Isaac, entonces un cordero fue tomado en su lugar. ¿Se da cuenta? Porque el Señor hace cosas y nos habla mucho a través de la vida cotidiana. Y el Señor necesitaba marcarlos para que ellos nunca digan, nadie me dijo, es que yo no sabía, es que cómo lo iba a reconocer. Aunque cuando lo vieron, no lo reconocieron y lo crucificaron. Pero no era porque ellos no sabían, ¿ya? Sigamos. En el Antiguo Testamento también podemos ver, en Éxodo capítulo 12, vamos avanzando en la historia de Israel y vemos que hay un pueblo que está cautivo dentro de Egipto, ¿ya? ¿Cierto? Y Isaac tuvo 2 hijos, Jacob, Esaú, y Jacob tuvo muchos hijos, de los cuales nacen las 12 tribus de Israel, y dice que el pueblo empezó a crecer, hubo hambre, y tuvieron que ir a Egipto para poder sobrevivir por la escasez y por el hambre que había en el sector, ¿ya? Y como José estaba viviendo ahí, entonces el pueblo de Israel o las tribus se quedaron con sus familias, pero empezaron a crecer, a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse, tanto que cuando cambió el faraón se asustó y dijo, ellos se van a rebelar en contra de mí, van a tomar mi país y me van a hacer esclavo a mí, así que yo los voy a hacer esclavos a ellos. ¿Se acuerda de eso? Y el Señor levantó a un hombre, a un libertador en medio del pueblo de Israel, que era Moisés. Y mandó plagas para poder convencer el corazón de Faraón. Y dice que Faraón no quería dejar ir al pueblo, hasta que vino una de las últimas plagas, que era la muerte de los primogénitos. En Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 13, podemos ver esta historia. Y Dios le da una orden específica al pueblo de Israel. Dice, va a pasar hoy día el espíritu de la muerte sobre los primogénitos de toda la tierra, ¿ya? Los primogénitos que estaban en Egipto, como también los que estaban en la ciudad donde estaba el pueblo de Israel. Va a pasar la muerte por todo el pueblo de Egipto, por todos. Y había una sola forma en la cual la muerte no entra en sus casas. ¿Y sabe cuál era? Había que matar a un cordero. Debían matar a un cordero y su sangre tenía que estar marcada en los dinteles de sus casas. La sangre de un cordero tenía que marcar la puerta para que el espíritu de la muerte no tome a los primogénitos de esa casa y se los lleve en esa noche. Y no solo eso, el Señor dio instrucciones muy claras y dijo, la sangre la van a poner en los dinteles, pero ustedes se van a comer el cordero completo esa noche. No van a guardar nada para el otro día. ¿Qué nos dice esto? La sangre de Cristo, la sangre de ese cordero que estaba en las puertas, le iban a hacer recuerdo al pueblo de Israel todos los días de que gracias a la sangre ellos habían sido librados de la muerte. Pero ¿qué pasaba con el cordero, con esa carne que tenían que ellos comérselo completo? No podían dejar nada. Y si era demasiado para una familia, tenían que invitar a otra familia para que venga y todos puedan comer de ese cordero. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que tomar todo lo que es Cristo.
Muchas veces nosotros como hijos de Dios tomamos lo que nos conviene de Jesús. No, es que Jesús me ama, es que Dios es amor. Jesús me ama y Él es bueno. Dice que para siempre es su misericordia. Pero nos olvidamos que Él es un Dios justo, que Él es un Dios que aborrece el pecado. Entonces nos comemos solo una parte del cordero, no nos comemos todo el cordero. Entonces Cristo y Dios empezaron a enseñarle al pueblo y a decirle: la sangre te va a librar de la muerte, pero tienes que comer y alimentarte de Cristo como Él es por completo. Todo lo que Él significa, todo lo que Él te dice, todo lo que Él te ordena, todo eso tenían que comérselo y no guardar para cuando falte, sino que esa noche ellos debían hacerlo. Esas fueron las instrucciones del Señor. ¿Se da cuenta? Cómo Dios empieza a traer cada vez más mayor claridad y repite esta figura una y otra vez. Una y otra vez un cordero tiene que morir. Una y otra vez la sangre del cordero es la que nos va a librar de la muerte. Las pieles del cordero es la que va a cubrir mi vergüenza. En vez de que muera mi hijo, entonces va a morir un cordero. Todas estas señales se iban pasando de generación en generación, en generación. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos quién es Cristo. Él no es solamente el que murió en la cruz. Él está desde mucho antes de la cruz. Él siempre estuvo presente y la resurrección no fue el final. Él sigue presente hoy día y falta algo glorioso que va a pasar con Él en el fin de los tiempos. ¿Sí? Luego de las plagas de Egipto, cuando el pueblo sale finalmente, Faraón los deja ir y van al desierto y reciben las leyes de Dios. Y cuando Dios los instituye como un pueblo, como su pueblo amado, dice que Él le dejó órdenes, le dejó mandamientos, pero también les dejó fiestas, celebraciones y formas en las cuales ellos iban a tratar con Dios y Dios iba a tratar con ellos. Y una de las fiestas que tenía y que tiene hasta el día de hoy el pueblo judío es el Yom Kippur. Así se llama, que es el día de la expiación. Ese día, dice la Biblia, que ese día se tomaban 2 machos cabríos. Y yo busqué, yo dije, ¿qué es este macho cabrío? Eso no es una oveja, o sea, eso no es un cordero, ¿ya? Pero en las traducciones, ¿ya? Dice que se podía tomar una oveja o una cabra, para los judíos era lo mismo, ¿ya? Entonces se tomaban 2 corderos ese día y toda la nación estaba ahí expectante en el atrio del tabernáculo, porque dice que se tomaba uno y se le llevaba, ¿cierto?, para que avance. El sumo sacerdote era el único día que podía entrar al lugar santísimo ese día. Una vez al año podía entrar para entregar la sangre de ese cordero. Mataban a ese cordero, tomaban su sangre y la llevaban al lugar santísimo para presentarla delante de Dios, para que Dios perdone los pecados del pueblo por un año. Al otro año se celebraba el Yom Kippur y tenía que morir otro cordero. ¿Y sabes qué? Tenía características. El cordero era sin defecto. Sin defecto. No podía tener enfermedad, no podía venir cojo, no podía ser el que sobraba. Tenía que ser el mejor de todos, para morir por los pecados de un pueblo. Ya no es solo de una casa. ¿Se da cuenta que en el Edén fue por una persona o por 2? En Egipto fue por una familia. Aquí es por una nación.
perdonando los pecados de una nación. Pero había otro cordero, que ese cordero, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre ese cordero y dice que todo el peso del pecado del pueblo caía sobre ese cordero. Y ese cordero era sacado y llevado al desierto. Dice que el sumo sacerdote salía con el cordero y tenía que observar al cordero hasta que el cordero ya no se vea en el horizonte. Y dicen, y lo que se dice en la Biblia, que ese cordero era entregado a Azazel, así se llama. Cuando empezó a pasar los años en que se celebraba Yom Kippur, el pueblo empezó a tener dudas y decía, ¿será que Dios realmente perdonó los pecados? Porque cuando se ofrecía la sangre del cordero en el lugar santísimo, dice que la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo, sobre el arca del pacto, que ahí se ponía en la tapa en el propiciatorio. Me encanta el tabernáculo, ¿cierto? Ahí se ponía la sangre y dice que se evaporaba la sangre. Y de esa manera Dios había aceptado el sacrificio, primero. Pero ellos empezaron a pensar, ¿y qué pasa con el otro cordero? ¿Y qué pasa si el cordero vuelve? ¿Por qué no lo mataban? Solo lo dejaban que se vaya. Entonces, cuando empezó a pasar un poquito los años, ellos le pusieron una tela roja en la frente al cordero. Le ponían una tela, lo amarraban una tela roja al cordero y lo dejaban que se vaya al desierto. Y si algún día volvía el cordero, pero volvía, o alguien pillaba al cordero y el cordero aún tenía esa tela de color rojo manchada con sangre, significaba que Dios no había perdonado el pecado y ellos hacían luto por un año como pueblo, porque Dios no los había perdonado. Pero si ese género, ¿cierto? Esa tela estaba de color blanco, significaba que Dios había aceptado el sacrificio y había perdonado al pueblo. Cuando Jesús murió, Él derramó toda su sangre en la cruz, ¿cierto? Pero cuando Él resucita con nuevas vestiduras, resplandecientes, vestido de blanco. ¿Por qué pasa esto? Porque Dios les estaba diciendo, la sangre de ese cordero que vio Juan y que dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes lo vieron morir y vieron que sus vestiduras estaban llenas de sangre. Pero cuando Él resucitó, los discípulos lo vieron vestido de blanco. ¿Qué significaba eso? Dios había aceptado el sacrificio perfecto del Cordero perfecto que era Cristo, sin defecto, el mejor, el que nunca pecó. El profeta Isaías nos habla acerca de este Cordero perfecto. En Isaías 53 dice, Él es el Cordero, pero dice que Él enmudeció su boca, ¿cierto? Y como Cordero fue llevado al matadero. Y aquí solamente quiero hacer una aclaración. Cuando leemos este versículo, muchas veces nos da lástima a Cristo, ¿cierto? Uno se imagina un corderito amarrado que no hacía ruido. Los corderos son ruidosos, ¿ya? Como que hacen harto ruido, no como los cerdos, porque eso ya es de otra cosa, pero los corderos hacen ruido. Y este cordero dice que fue enmudecido, enmudeció su boca, no dijo nada. Y fue llevado al matadero. Y muchas veces nos da lástima, pero usted tiene que entender que Jesús jamás fue una víctima de estas circunstancias. Él no fue una víctima. No fue una víctima de Dios, no fue una víctima de nosotros. Él sabía a lo que venía a esta tierra, ¿ya? Él sabía lo que Dios, su Padre, le había pedido.
Y para Él lo más importante no éramos, lamentablemente, nosotros, debo decirlo. Oh, el hombre aquí no es el centro. Usted no se crea tan importante. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando Cristo estaba crucificado, Él no vio todo el sufrimiento ni todo lo que tuvo que vivir, sino que Él, por el gozo que le esperaba, Él lo hizo. Él no lo hizo por ti, Él lo hizo porque estaba obedeciendo a su Padre. Y para Él lo más importante era poder darle gozo a Dios Padre. Era lo más importante. Entonces Él no fue una víctima. En el Getsemaní, Jesús le dice: Señor, si se puede, solo si tú puedes, que pase de mí esta copa. ¿Se da cuenta que no somos el centro? Si es que hay alguna otra forma de obedecerte, dímela, pero que no se haga mi voluntad, porque yo amo obedecerte a ti. Y Él entendió que no había otra manera. Y dice que se paró y fue a cumplir con su parte del plan en la redención de la humanidad. Pero usted no lo ve a Él como un indefenso, pobrecito, porque él no quería y a Él lo obligaron. Él sabía lo que tenía que hacer. Y Él lo hizo con sumo gozo por obedecer al Padre. ¿Sí? Amén. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 19 dice: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces la cruz es un trabajo en conjunto de Dios Padre y de Cristo. Y usted puede decir: pero ¿cómo? Si el Padre le dio la espalda. El Padre no le dio la espalda al Hijo porque no amaba a su Hijo, sino por la carga de pecado que vino sobre Él. Como ese cordero que en el Yom Kippur se oraba y se ponía todo el peso y la carga de pecado sobre ese cordero era Cristo. Los dos corderos que ocupaba el pueblo de Israel en uno solo, sacrificio perfecto. El que moría para dar toda su sangre, pero también el que llevaba y cargaba todo el peso del pecado del mundo. Toda la culpa de la humanidad fue reunida en una sola persona y puesto sobre Jesús. Y el sacrificio de este cordero tiene toda la capacidad para perdonar todo pecado y purificar a todo pecador. ¿Sí? Es el sacrificio perfecto. El pueblo de Israel todos los años tenía que hacer este sacrificio y solo una persona podía entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Después del sacrificio perfecto, nunca más se tuvo que levantar más sacrificio. Nunca más. Hebreos capítulo 9 y Hebreos capítulo 10 lo dicen. En Hebreos capítulo 9 nosotros vemos que Cristo es el sacrificio perfecto. Se presentó una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Aquel que no tuvo pecado se hizo pecador por todos nosotros. Y luego de su muerte no es necesario más sacrificios. No es necesario más sacrificios. Y no solo eso, sino que cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasga desde arriba hacia abajo y nos da libre acceso para que hoy nosotros podamos estar en su presencia. El sumo sacerdote entraba amarrado de la cintura, con unas campanitas que colgaban de sus faldas,
Porque si se encontraba un defecto en el sumo sacerdote, una mancha, un pecado no confesado, moría al instante ante la presencia de Dios. Y como nadie podía entrar a buscarlo, con las cuerdas tiraban el cuerpo del sumo sacerdote hacia afuera de la presencia de Dios. Imagínese lo que hace la gracia y la sangre de Cristo sobre nosotros, que muchas veces nosotros con pecados ocultos en nuestro corazón estamos en su presencia y no caemos muertos. Eso es pura gracia, porque Dios te dice: yo te doy otra oportunidad. Arrepiéntete, ven, te estoy esperando, ven. Te doy tiempo para que te arrepientas. Pero ese tiempo se va a terminar. Ese tiempo se va a terminar y se va a acabar. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5. Y que podamos, o que puedas leer lo que pasa en esta escena. Esto ya es como lo que va a pasar, ¿ya? Hoy día nosotros estamos en el periodo de la gracia. ¿Qué significa eso? No caemos muertos por nuestro pecado cuando la presencia de Dios desciende. Cuando la presencia de Dios desciende en medio de nosotros, cuando estamos aquí levantando un altar al Señor, el Espíritu Santo te habla y te redarguye y te dice: arrepiéntete, acércate a mí. Yo quiero estar contigo, quiero más. ¿Cierto? Y nosotros a veces incluso decimos: no, Señor, ahí nomás. Y no caemos muertos. Pero va a venir un día en que va a pasar esta imagen. Mire, dice, Juan está hablando, no Juan el Bautista, Juan el discípulo. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Un ángel dice que salió por todo el mundo diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro. Ni siquiera podían mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Qué libro es este? Este libro no es un libro así, ¿ya? Es como un rollo. Y dice que ese rollo tenía 7 sellos. Usted sabe que en la antigüedad, ¿usted ha visto las películas? Cuando ponían su sello, ponían como cera en la carta y el rey ponía con su anillo, marcaba, significaba que venía de parte de él esa carta que se estaba enviando. Y este rollo tenía 7 sellos y dice que eran 7 sellos por dentro y 7 sellos por fuera. Pero ¿qué tenía este rollo? Este rollo tiene el veredicto de lo que Dios va a hacer con la humanidad. Es como que estuvimos en un juicio y el juez lanzó sentencia. Y esta sentencia estaba puesta en un rollo. Y ese rollo tenía 7 sellos. Y nadie podía abrir el libro. Nadie podía hacer justicia por ti. Nadie era digno de abrir ese rollo. Pero en el mismo capítulo dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos.
Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Imagínese la escena. Dios, el Padre en su trono, los 4 seres vivientes, que si usted quiere saber más de esto va a tener que venir al seminario de Apocalipsis que vamos a hacer muy pronto, ¿ya? Estaban los 24 ancianos sentados en los tronos, cada uno en sus tronos, y dice que de repente entra y ven ahí al león de Judá. Otro día vamos a predicar del león, ¿ya? El león de Judá, la raíz de David. Está hablando siempre del mismo, ¿cierto? Un cordero como inmolado, puesto en pie. ¿Qué significa eso? Que el cordero que estuvo en Génesis, ese cordero que mataron para cubrir con pieles, la sangre de ese cordero que cubrió los dinteles, el cordero que se mataba para el perdón de pecados del pueblo. Gracias. El cordero sufriente del libro de Isaías, el cordero de Dios que vio Juan, estaba puesto en pie, vencedor. Después de su muerte en la cruz y resurrección, después de haber dado toda su sangre por obediencia al plan divino del Padre, estaba puesto en pie y era el único digno de abrir los sellos y de desatar sobre las naciones de la tierra el juicio final. ¿Y sabe qué? La palabra del Señor dice que habían copas llenas de incienso, que son las oraciones de los justos. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Y sabes qué es eso? Y que esas copas fueron vertidas sobre la tierra. Las oraciones de los justos. Cuando tú has orado y has dicho, Señor, haz justicia por mi causa. Señor, levántate, guarda mi nación, castiga al opresor. Señor, trae libertad contra el narcotráfico, contra la pornografía, contra lo que se levanta sobre nuestras generaciones. Todas tus oraciones están siendo puestas en copas que van a ser derramadas. Y la justicia de Dios va a venir sobre esta tierra. Y todo aquel que no ha querido creer, va a creer y va a ser enjuiciado por Dios, por toda la maldad y el pecado. Pero solo había uno que podía desatar esos juicios sobre la tierra. Y fue el Cordero inmolado de Dios. Aquel que fue perfecto, aquel que entregó su vida para que nosotros hoy día podamos colaborar con ese plan. Y Él está a las puertas. Él ya viene a buscarnos. Él viene por su iglesia. Oh, Él viene por nosotros. Y cuando en esa escena ustedes ven a los 24 ancianos, yo decía, Señor, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son los 24 ancianos? Y no son ángeles, porque los ángeles estaban cantando, digno eres, santo, santo. Y ellos, los ángeles, cantaban y cantaban, pero estaban los 24 ancianos. Y yo decía, Señor, ¿dónde vamos a estar nosotros en ese momento? ¿Qué va a ser? ¿Los juicios de Dios van a caer sobre nosotros también? Y la Biblia dice que los 24 ancianos dijeron,
que ellos adoraban, aquel que nos compró con su sangre. Aquel que nos compró con su sangre para nuestro Dios. Esos 24 ancianos somos la iglesia de Cristo. Nosotros vamos a estar en ese momento cuando Cristo se pare enfrente y abra los sellos y se desaten los juicios sobre la tierra. Vamos a estar ahí y dice que nosotros vamos a dejar nuestras coronas delante de Él y le vamos a decir: solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno. Cumple tu promesa, Señor, y todas las naciones de la tierra van a ver que Él era, que aquel que crucificaron era aquel Rey de reyes y Señor de señores. Y dice que todo el cielo le adoraba y cantaban a Él y le decían: tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno. A ese Dios servimos. Ese es el Cristo que está dentro de nosotros. Él no es solo el Cristo de la cruz, es el Cristo que va a volver, es el vencedor, es el perfecto. Oh, porque hoy día no te levantas y le adoras a Él y dices: tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno. Adórale, adórale, adórale a Él. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos a ti. Oh, habrá alguno digno, habrá alguien perfecto, habrá alguien que pueda abrir el libro y desatar sus sellos. El león de Judá ha vencido ya, la raíz de David, el cordero inmolado que vida nos da. ¡Dígalo! Habrá alguien digno, habrá alguien perfecto, habrá alguien que pueda abrir el libro y desatar sus sellos. El león de Judá ha vencido ya, la raíz de David, el cordero inmolado que vida nos da. ¡Dígalo! Habrá alguien perfecto, habrá alguien que pueda abrir el libro y desatar sus sellos. El león de Judá ha vencido ya, la raíz de David, el cordero inmolado que vida nos da. Él es el único digno de recibir toda nuestra adoración. Él es el único digno de recibir toda gloria, toda honra, de recibir nuestra obediencia, nuestras vidas delante de Él. Y yo hoy día te quiero pedir que te pongas a cuentas con Dios, porque el Señor una vez más te está mostrando quién es Él y te está diciendo: santifícate para mí, santifícate para mí, yo vengo pronto, vengo pronto. Hay cosas que debemos hacer como iglesia, no podemos quedarnos en silencio. Lo que tenemos que hacer es ir y hablar a todos los que no conocen de Dios, porque aún hay tiempo para que ellos puedan venir, para que ellos puedan ser parte, para que ellos puedan estar y puedan estar en la gloria con el Señor en ese día.
debemos entender que el plan de Dios no solo fue salvarnos, que somos colaboradores de Dios en su plan, que tenemos una asignación como iglesia de Cristo, que nosotros evangelizamos y nos santificamos, que nosotros predicamos y nos metemos en tiempos de intercesión, de buscarlo más, que nosotros no podemos pensar que nuestra vida es solo lo que tenemos hoy, que no solo es mi trabajo, es que necesito más recursos, es que no me alcanza, es que no tengo fuerzas porque el trabajo se está llevando mi vida. Es que hay una eternidad para ti, para mí. Y en esta tierra nosotros estamos trabajando por esa eternidad, porque hay coronas que van a ser puestas sobre tu cabeza por la obediencia al Padre que tuviste aquí. Esta vida es pasajera. Esta vida no es eterna. Pero en esta vida puedes demostrarle a Dios que estás comprometido con Él y con su causa. Que para ti es más importante el gozo de obedecer al Padre, como fue Jesucristo. Cuando decimos, Señor, que tu imagen se forme en mí, es la imagen de un hijo obediente, que lo único que quiere es agradar al Padre, que lo único que quiere hacer es obedecer al Padre, que mi vida la estimo como poca cosa, sino que veo ese futuro y veo lo que Dios tiene y yo camino hacia allá y trabajo para allá. Y aunque tenga que gastar los recursos, mi vida, mis energías, lo voy a hacer para la eternidad, para la eternidad. Iglesia, es tiempo de que tus ojos estén en Cristo. Es tiempo de que tus ojos estén en Cristo. Tus ojos, tu prioridad, tu corazón, tus fuerzas, tus pensamientos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo. Él es lo más importante. Él es lo más importante. Todo lo demás es añadidura. Él es, Él es. Hoy día levanta tu voz y adórale. Adórale a Él. Si tienes que renovar tu compromiso con Él, hazlo. Ahí donde estás. Si encuentras que la entrega que estás teniendo es insuficiente, entonces arregla tus cuentas con Dios aquí, ahora. Pero adórale a Él y reconoce que Él es el único digno, el único santo, el único digno. Y que el tiempo se acerca. El tiempo se acerca. Ahora, iglesia, levanta tu voz y adórale a Él, adórale a Él, adórale a Él. Habrá alguno digno, habrá alguien perfecto, habrá alguien que pueda abrir el libro y desatar sus sellos. El león de Judá,
con que hay solo uno digno y no hay más. Eres solo tú, Jesús. Solo tú eres digno.